Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre emergencias traumatológicas. Mi nombre es Alberto Telias, soy traumatólogo del equipo cadete del Hospital Militar del Trabajador. Los objetivos de esta clase están descritos a continuación: evaluar la fisiopatología, riesgos y manejo inicial de las urgencias traumatológicas, que están enumeradas acá; enumerar las emergencias traumatológicas específicas que serán tratadas en otras clases también posteriormente. Lo importante de las urgencias traumatológicas que son patologías graves que dejan secuelas importantes, con lo cual son tiempo dependientes. Mientras antes actuemos ante estas patologías, logramos mejorar el pronóstico. La resolución urgente disminuye las complicaciones y tienen que tener un diagnóstico precoz y derivación oportuna como médico general. Así evitamos secuelas funcionales y también la morbilidad asociada que muchas veces estas patologías presentan. ¿Cuáles urgencias traumatológicas vamos a hablar? Vamos a hablar sobre fracturas expuestas, síndrome compartimental, luxaciones, fase nicotizante y lesiones neurovasculares. Otras urgencias traumatológicas serán tratadas en diferentes módulos del curso. Respecto a las fracturas expuestas, esta se define como una comunicación directa o indirecta con el medio externo. En general, es mucho menos frecuente la fractura, por así decirlo, un 4% de toda la fractura global, es una exposición de la zona estéril a un ambiente contaminado, por lo cual el hueso queda comunicado con el medio ambiente y permite así la colonización bacteriana y potencialmente un riesgo de infección. También es importante que sepan que no es solamente el hueso es el dañado, sino existe un compromiso de partes blandas asociado, lo cual las partes blandas permiten nutrir al hueso, y si existen más contusión de estas, más daño de estas, el hueso tiene peor pronóstico porque le llega menor irrigación y así tiene más riesgo de infección. Eso es algo súper importante que tengan claro, que mientras mayor gravedad de fractura expuesta, va a haber inmediatamente un mayor grado de contaminación y daño de partes blandas, que eso conlleva a peor pronóstico. Es así que tenemos la fisiopatología, que existe una daño en la irrigación ósea y partes blandas, el hueso queda desvitalizado, permite una colonización bacteriana y conlleva una infección. ¿Qué infección? Principalmente por agentes nosocomiales, principalmente el Staphylococcus aureus y otros gram positivos son lejos lo más frecuente. Gram negativo existe por daño a partes blandas asociadas, un daño mayor finalmente, y Clostridium y Rhoneroides por pacientes con terrenos agrícolas que se encuentran en la comunicación directa con esta estructura. Básicamente se describe la clasificación de Bustilo y Anderson, que divide el daño a partes blandas y determina riesgo de infección, y generalmente esta clasificación se hace pre y post aseo quirúrgico, donde determina la clasificación una vez realizado el aseo quirúrgico en pabellón. Y eso no es un aseo en box, sino en cirugía, es un debrillamiento, resección de partes blandas, y ahí evaluar la condición local, y ahí se define la clasificación post intervención quirúrgica. Es así como tenemos tres tipos, y el último tipo se subdivide en tres a su vez, y tenemos Bustilo tipo 1, 2 y 3. Y así vamos viendo que la energía involucrada va de menor a mayor. El tamaño de la herida, la verdad, está escrito solamente para fracturas de pierna, tiende a ser, mientras menos energía, la herida menor, y más moderada y mayor tiende a ser más energía, aunque no siempre es así. Pueden tener heridas puntiformes y tener una gran compromiso de partes blandas, y al ser una tipo C, una tipo 3, perdón, y por lo cual es importante que el daño de partes blandas marca más que el tamaño de la herida. Eso es súper importante que lo tengan claro. La contaminación también, mientras menos energía, va a ser mínima, y subiendo en intensidad, y a su vez el rasgo de fractura tiende a ser de rasgos más simples, que son de rasgos más bien espiroideos o dos fragmentos que se pueden claramente sintetizar. Las tipo 2 tienden a tener un rasgo segmentario, más bien una ala mariposa, más bien que segmentario, y las tipo 3 ya es un rasgo con convolución, es decir, fragmentos que no se pueden volver a osteosintetizar por la gran cantidad de fragmentos, o un rasgo segmentario en que no existe continuidad entre un segmento proximal con el segmento distal, porque hay interpuesto un segmento de hueso fracturado. La cobertura muscular, por lo general, tiende a ser en las tipo 1 y 2 adecuada, y las tipo 3A sí. Esa es la que se subdivide en las tipo 3, que tiene a ser de alta energía, y tenemos A, B o C. Y vamos definiendo según cobertura muscular. Si tiene buena cobertura, es tipo 3A. Si no tiene cobertura muscular, es una tipo 3B, y ya la 3C habla de tener una lesión neurovascular que requiere reparación. Es decir, si no se repara, existe riesgo de amputación de la extremidad distal o riesgo de lesiones, secuelas importantes. Esa es la gran diferencia, y por eso se subdivide en 3A, 3B y 3C. Y así, mientras más aumentamos el riesgo, más
aumentamos la clasificación, el riesgo de infección tiende a ser mayor. Por lo mismo que le expliqué al principio, mientras más alta energía, más daño a partes blandas, por lo cual existe mayor porcentaje de infección, incluso llegando a un 50% en la estilo 3C. Acá un modo más esquemático, podemos dividir las tipo 1, 2 y tipo 3, como describí anteriormente en la tabla, y podemos observar la imagen, cómo se demuestra en el esquema la cantidad de energía involucrada. Es así, por ejemplo, una costilla tipo 1, generalmente tiende a ser una energía que va, el hueso rompe desde dentro hacia afuera la piel, como en este caso una fractura expuesta de antebrazo, una fractura expuesta de pierna, que tiende a ser línea más puntiforme, en la cual se ve que el hueso rompe hacia afuera, y generalmente tiende a ser mecanismos más torsionales. En la costilla tipo 2 existe un mayor grado de energía, por lo cual puede ser asociado a impacto directo y un mayor daño a partes blandas asociadas como muestra en imagen. Y las tipo 3 ya son heridas de mucho mayor energía, con exposiciones más grandes, más daño a partes blandas, mayor despigmentización, que se observa acá en la imagen un poco adecuada. Las 3A, como dijimos, gran compromiso a partes blandas, pero tienen buena cobertura, como se observa en la imagen. Las tipo 3, la 3B tiene una lesión que requiere cobertura, como vamos a ver en esta imagen, que vean que prácticamente tiene toda la musculatura lesionada, que prácticamente se pasa el separador atravesando la extremidad y luego requiere una cobertura con algún colgajo para así lograr cubrir la extremidad. Y las tipo 3, esto ya un poco más exagerado en la imagen, pero es una lesión vascular que requiere reparación. En este caso, una fractura expuesta de húmero distal, en la cual existe un gran compromiso de parte blanda, prácticamente una amputación traumática, y podemos observar que existe un compromiso importante de la arteria braquial, por lo cual requiere reparación para poder salvar la extremidad. En general, también se definen Gustilo 3 por definición, heridas por arma de fuego de grueso calibre, estamos hablando de guerra, no de armas normales, contaminación ambiental agrícola, más que nada por el riesgo de infección en agentes de mayor agresividad, pacientes en contexto de desastres naturales por la contaminación local, el aumento de partículas en el ambiente y más de 8 horas de evolución antes del inicio de antibiótico. Porque generalmente el antibiótico es nuestro caballo de batalla principal y tenemos que administrarlo idealmente cuando diagnostiquemos una fractura expuesta. Entonces, una vez ya recibido el paciente, vamos a hacer una evaluación inicial, siempre protocolo TLS en trauma, tener una adecuada analgesia, el uso de antibióticos, que es nuestro pilar fundamental, y el estudio y el tratamiento de alguna antitetánica o refuerzo. Siempre el antibiótico, idealmente antes de 3 horas. En general, se prefiere inicialmente como Gustilo tipo 1 y 2, gram positivo, se agrega cefazolina, 2 gramos endovenoso, y después existe un refuerzo cada 8 horas, y la Gustilo tipo 3, ya que existe mayor contaminación, mayor daño a partes plantas, se agrega gentamicina, ¿ya? Si el paciente tiene un ambiente agrícola, se agrega penicilina además de los otros antibióticos. Tratamos de cubrir para evitar la profilaxis. Esto es una revisión sistemática de Cochrane, que desde 2004 ya sabemos que lo más importante que el tratamiento de la fractura expuesta es el inicio de antibiótico precoz. Antes que el aseo quirúrgico, lo principal es antibiótico, ¿ya? El pabellón puede esperar si existen otras urgencias de más gravedad, se puede hacer el tratamiento quirúrgico posterior, pero lo que no puede tardarse es el tratamiento antibiótico, ¿ya? Otro tipo de profilaxis, además es la profilaxis antitetánica, la cual hay que ver la historia de vacunación del paciente, generalmente ya prácticamente de la década fines de los 70, ya existe el protocolo de vacunación antitetánica, pero siempre hay que verlo, especialmente pacientes que no tengan un historial de vacunación acá en Chile, por lo cual es importante considerar. Por definición, fractura expuesta es una herida sucia, así que por lo menos gana un booster, un toxoide tetánico sí o sí, y si no, requiere una inmunoglobulina más esquema completo. Una vez ya tenido en cuenta el tema del antibiótico, la antitetánica, hay que tener la evaluación secundaria, descartar lesiones asociadas, obviamente. Lo que se hace es se descubre la herida, una vez visto la herida, se puede tomar una imagen, ahora que tienen todos celulares, es mucho más fácil y se puede incluso algún tipo de documentar en algún momento en ficha y después cubrir con apósitos estériles. Si tiene que cubrir con guantes estériles, evitar contaminar más la herida, lo que se puede, si ven sus partículas externas, se pueden sacar por arrastre, no hay que explorar la herida en box de curaciones, esto se hace en pabellón.
y se tiene que inmovilizar la extremidad, ya sea con una valva yeso, algún inmovilizador, alguna tracción, lo que sea necesario, ya que eso también ayuda a relajar las partes blandas, mantiene alineada la extremidad y también es parte del manejo analgésico de los pacientes. Ojo, siempre revisar el dorso del paciente, porque pueden llevarse sorpresas, pueden tener lesiones asociadas, y siempre examinar la columna en nuestro examen físico. Una vez ya estabilizado el paciente, descartado lesiones de mayor gravedad, administrar antibiótico, la profilaxis antitetánica, darle analgesia e inmovilizado al paciente, cubierta la herida, se deriva a un traumatólogo para realizar un aseo quirúrgico inmediato y una estabilización, la cual puede ser osteosíntesis interna o externa, dependiendo de la calidad de parte blanda y dependiendo del tipo de fractura. En este caso, se hace un aseo quirúrgico, o como dicen en Estados Unidos, un debridamiento, y se reseca el tejido vitalizado para luego realizar la osteosíntesis. Acá se hizo una osteosíntesis con una placa y cobertura y cierre inmediato de la herida operatoria. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones? La principal, la que todos tememos, es la infección, una osteomielitis prácticamente. Esto puede conllevar un retardo de consolidación o una unión, incluso una unión séptica, y pacientes con lesiones traumáticas, un estrés C, puede conllevar una amputación, con lo cual eso es lo que se trata de evitar. Importante respecto a la fractura expuesta, que también pueden presentar esta complicación que es el síndrome compartimental, ¿ya? No solamente son para lesiones cerradas, sino las exposiciones también pueden presentarlas. ¿Y qué es el síndrome compartimental? Es un aumento de presión en una región de tejido circunscrita, generalmente secundario a fracturas, y pueden presentar secuelas devastadoras a la extremidad si el diagnóstico es tardío. ¿Por qué? Porque ocurre un aumento de la presión del compartimento, que ocurre principalmente una obstrucción a nivel capilar, luego tiende a ser obstrucción venosa, como las estructuras musculares se encuentran cerradas en compartimentos que son fibrosos de fascia, no tienen mucha elasticidad, y el aumento de la presión, ya sea por un hematoma, por una fractura o cualquier método, una exacerbación de volumen, eso va comprimiendo el capilar sanguíneo, luego igual a las presiones venosas, luego conlleva hasta incluso igual a las presiones arteriales, y ahí llegamos a prácticamente una ausencia de pulso en la extremidad. Esto es algo evolutivo, no siempre es inminente diagnóstico y uno tiene que controlar, y si tiene sospecha tenemos que recontrolar y reevaluar constantemente. Como dije, aumento de presión compartimental, hace una isquemia local y así disminuye la irrigación conllevando los síntomas. En general se dice que la lesión muscular tiende a ser a 3-4 horas, puede ser reversible, y más de 8 horas es irreversible, aunque es difícil de constatar en la clínica, y la lesión neurológica tiende a ser un poco más rápida en diagnosticarse, en manifestarse con síntomas, pero también después de 8 horas tiende a ser más irreversible. ¿Qué causas tenemos de disminución del continente versus aumento del contenido? Como observar yesos cerrados, como dije, puede existir quemaduras, pacientes que la retracción cutánea hace que comprima el compartimento, los vendajes muy apretados, o presión externa prolongada. Pacientes que están en cirugía pueden incluso comprimirse, que tienen un mal cuidado del manejo de la extremidad, se puede comprimir asociado con un separador, etc., y puede incluso conllevar un síndrome compartimental. Aumento del contenido, hematomas, traumatismo de alta energía, lesiones por aplastamiento, que son bastante graves y bastante frecuentes, que puedan presentarse síndrome compartimental, y lo más importante también, que puede ocurrir una vez reprofundida una arteria, puede existir un edema por reperfusión, por lo cual siempre hay que considerar, al hacer una reparación vascular, una fasciotomía para evitar esta complicación por el edema por reperfusión. En cuanto a la clínica, como ver en la imagen, lo clásicamente es el dolor. ¿Qué dolor es? Un dolor desproporcionado con la lesión, que tiende a ser progresivo, que a pesar de una analgesia adecuada, el paciente persiste con un dolor elevado y que requiere mayor analgesia y que no tiende a mejorar. ¿Ya? Eso es lo principal. Lo que les tiene que llamar la atención al principio, es un dolor exacerbado a pesar de una buena analgesia. Un paciente con una fractura, independiente que sea, o incluso un hematoma, si le dejan buena analgesia, debiese disminuir el dolor. Si no mejora o sigue aumentando, ojo, tienen que sospechar esta complicación. En el examen físico también podemos ver un aumento de volumen que tiende a ser más tenso la extremidad. Generalmente el paciente puede referir hipoestesia o parestesias distales, pero lo más sensible es un dolor a la movilidad pasiva distal de la zona afectada. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un aumento importante de la pierna derecha del paciente. Fíjense la tensión, incluso sea un poco más brillante comparado con la
pierna izquierda, y en este caso, al sospechar un síndrome compartimental, tenemos que hacer, bueno, evaluar la sensibilidad distal, si se encuentra conservada o no, y lo más importante, movilización del tobillo o de los ortejos y ver si tiene un dolor, aumenta el dolor. Si aumenta el dolor asociado a eso y tenemos estos signos y un dolor desproporcionado, lo más probable es que sea un síndrome compartimental hasta que se muestre lo contrario. Y así tenemos nuestras 6P, que habla principalmente de dolor, palidez, ausencia de pulso, parálisis, parestesia y poiquilotermia, pero en general son síntomas tardíos. Lo más importante, dolor. Ya al tener palidez, ausencia de pulso, ya prácticamente la presión del compartimento igual a la presión arterial, por lo cual ya existe un isquemia probablemente de horas de evolución y ya llegamos muy tarde, y la parálisis, parestesia también tiende a ser mucho más tardío. Entonces, quédense con el dolor y la sospecha clínica y el dolor a la movilización pasiva que se ha exacerbado. ¿Ya? Existen elementos para medir la presión intercompartimental, pero por lo general el diagnóstico es clínico. Si tienen sospecha de un síndrome compartimental, la sospecha clínica tienen que tratarlo como tal. A veces en pacientes con pérdida de conciencia o que tienen ciertas dudas con el tratamiento, pueden medir la presión compartimental. Existen kits en algunos centros, en algunos hospitales que se pueden medir y en general se mide la presión del compartimento y si tiende a ser más de 30, estamos hablando de un síndrome compartimental. Si es normal incluso, no lo podemos descartar. Acuérdense que en las extremidades hay distintos compartimentos, entonces uno tiene que ver que no todos están alterados, pero así no descarta si está normal que no tenga un síndrome compartimental. Una vez diagnosticado un síndrome compartimental, el tratamiento es quirúrgico de urgencia para evitar las secuelas. ¿En qué consiste? En una fasciotomía, abrir todos los compartimentos afectados de la extremidad y así liberar y descomprimir. Por ejemplo, en este caso tiene un síndrome compartimental de pierna, por lo cual se hizo una fasciotomía amplia por ambos lados, se liberó los compartimentos de la pierna y en segundos tiempos acá se hace con un sistema de cordón, con cintas vasculares, se va cerrando paulatinamente con curaciones una vez que el edema vaya disminuyendo. Acá tenemos una imagen un poco característica de cómo la musculatura sale prácticamente del contenido cutáneo por el aumento de la presión, por el edema que existe y eso permite volver a irrigar la extremidad y así evitar las complicaciones. Finalmente esto no se deja así, se pone una cobertura, una curación especial o incluso un pack de superficie y posteriormente se va haciendo aseos progresivos hasta lograr un cierre adecuado de la herida. ¿Ya? ¿Y por qué es tan grave esta patología? Porque genera complicaciones severas. ¿Qué complicaciones? Si aumenta la presión, genera isquemia local, genera necrosis muscular, necrosis neurológica, liberación de hemoglobina, incluso puede ser fallas renales, e incluso shock asociado a la isquemia local y realmente secuelas funcionales como la contractura isquémica de Volkmann, que podemos ver en la imagen que da una mano en garra, o ortejo en garra con un picado y disminución y de la calidad de vida del paciente de forma significativa y pérdida de la funcionalidad. Por lo cual, si llegamos tarde a esta patología, podemos tener consecuencias letales, incluso funcionales severas. Pasando al tema de luxaciones, vamos a hablar sobre estas que generalmente son más frecuentes, que consiste en la luxación en una pérdida de la congruencia articular, que puede ser ya sea aguda o crónica, y ¿qué es lo que ocurre? Al pérdida de la congruencia articular existe una lisis del cartílago por tener una peor perfusión y una peor nutrición. Acuérdense que el cartílago se nutre a través del líquido sinovial y a través del movimiento de la articulación. Por lo cual, al perder esta congruencia articular, tenemos un problema en la nutrición del cartílago y eso es una lisis del cartílago y generando secuelas importantes. El tiempo de evolución es clave. Mientras más tiempo ocurre de una luxación con su reducción, peor es el pronóstico. Entonces, esta reducción tiene que ser de urgencia. ¿Ya? Respecto a la frecuencia, lo más frecuente tienden a ser los dedos, generalmente la mano, articulación glenohumeral, luego tobillo, codo, rótula, anular, cadera, rodilla. Generalmente son menor frecuencia. ¿Ya? Acá podemos observar en un paciente con luxación de cadera izquierda, la evolución inicial. Siempre tenemos que ver primero la zona, puede estar en una cortada, una deformidad, puede descartar que no tenga lesiones hacia distales, ver la movilidad si está conservada o no. Y lo que es clave en el diagnóstico de una luxación es evaluar el estado neurovascular distal siempre pre-reducción y también post-reducción. Eso es importante por una consignación médico-legal y también da cierto pronóstico a la evaluación respecto de la funcionalidad posterior. En este caso, un paciente con luxación posterior de cadera, generalmente tenemos que hablar del territorio del nervio ciático. Siempre diagnosticar con imágenes, una radiografía,
por lo menos en 2 planos, nos permite confirmar la luxación y al paciente, ante una vez diagnosticado, una buena analgesia y relajación. Siempre en 2 planos, como dije, acá podemos observar una luxación glenohumeral. Fíjense cómo se va prácticamente hacia anterior inferior, principalmente el húmero proximal, y permite definir la dirección y hacer el gesto de reducción. ¿En qué consiste la reducción? Prácticamente ejercer las fuerzas contrafuerzas deformantes para así desencastrar la articulación y volverla a reducir. En general se tiene que hacer con una relajación muscular importante. Para eso, si se hace en urgencia, tiene que tener una monitorización adecuada, una buena sedación, analgesia y observar al paciente que se deja una benzodiazepina de vía corta para que se relaje el paciente y también una buena monitorización. En caso de articulaciones mayores, como por ejemplo la cadera, se tiene que hacer el pabellón con anestesia porque la contractura muscular es bastante intensa y no se puede relajar de forma adecuada en box urgencia. ¿Ya? Respecto a la frecuencia, la luxación glenohumeral es una de las más frecuentes, siempre tiende a ser anterior-inferior, por la mayoría. Lo importante es evaluar el territorio del nervio axilar. Existen múltiples maniobras de reducción. En general, la idea es que en el curso vamos discutiendo cómo se hacen las maniobras de reducción más frecuentes. Yo generalmente utilizo la maniobra tracción-contracción y es la que me ha ido bastante bien con ese gesto, pero existen múltiples y todas tienen sus características favorables y desfavorables. Otra luxación frecuente es la luxación de tobillo, que generalmente se asocia a una luxofractura de tobillo, en la cual la mortaja se abre y se desplaza la articulación el talo hacia, generalmente en este caso se desplazó hacia medial. Y la maniobra de reducción en este caso es prácticamente como sacar una zapatilla de un paciente, es traccionar, llevar el talón hacia anterior y generalmente cerrar la articulación como se observa acá en la imagen. ¿Qué complicaciones presentan las luxaciones? Complicaciones agudas, primero, lesiones neurovasculares asociadas al traumatismo, lesiones condrales y fracturas asociadas, como vimos anteriormente, y complicaciones tardías, por ejemplo, necrosis vascular, ya que al momento de estar luxado, la irrigación tiende a estar más disminuida, por lo cual existe un riesgo de necrosis vascular, especialmente en la cabeza femoral y humeral, artrosis postraumática por lesión condral y rigidez articular asociada por la fibrosis que ocurre o también por la artrosis asociada. Una complicación que es poco frecuente, pero bastante grave, es la fasciitis necrotizante, la cual, ¿qué consiste? Es una infección bacteriana severa, en la cual el compromiso rápido de los tejidos blandos, tanto tejido de piel, subcutáneo, fascia y músculo, y es importante el diagnóstico precoz porque esto se asocia a una mortalidad elevada, hasta un 40%, y dependiendo de cuán tardío existe el momento de la cirugía, mientras antes se realiza cirugía, la mortalidad disminuye. La mortalidad aumenta exponencialmente cada hora que pasa, por lo cual es súper importante diagnosticar esta patología. En general, ocurre en pacientes inmunosuprimidos que tienen múltiples comorbilidades asociadas a una infección contigua que se tiende a tener una mala evolución inicial. Generalmente puede ser trombocito endovenoso, herida, infección superficial, celulitis asociada, por ejemplo, o algún traumatismo penetrante, alguna herida que se haya realizado. Y en general, ¿qué consiste? Son toxinas bacterianas que realizan una causalisis celular. Existe una necrosis y licuefacción con trombosis local y gangrena de la extremidad, por lo cual prácticamente hay que depridar y sacar todo el tejido necrótico antes de que siga aumentando el proceso de la lisis celular y la sepsis. ¿Ya? Al principio se manifiesta con compromiso profundo inicial, incluso sin asociación cutánea o incluso asociado a compromiso epidémico, como se observa en la imagen. El agente infeccioso más frecuente es el estructo de grupo A beta hemolítico, que generalmente en pacientes sanos, esa es la famosa bacteria asesina que se llama, y en pacientes inmunosuprimidos pueden ser polimicrobianos. ¿Ya? La clínica, importante la sospecha precoz. Pacientes, ¿qué sospechamos? Pacientes con celulitis, con rápida progresión, en la cual no existe una buena respuesta a tratamiento antibiótico inicial, pacientes que no responden o un dolor desproporcional a la lesión muy parecido a un síndrome compartimental. Siempre recomendación ante el enfrentamiento de una infección de partes blandas, delimitar la zona que se encuentra con la infección para ir controlando y así viendo su evolución. Si tiende a empeorar, luego 24 horas, 48 horas no responde a antibiótico, sigue creciendo, más dolor desproporcionado, hay que tener cuidado de sospechar esta patología. ¿Ya? Más tardío, pacientes con dolor más agudo, compromiso sistémico, choqueados por toda la lisis, la falla renal, la sepsis asociada,
y prácticamente cuando ya está necrosado el paciente, un compromiso muy alto, tienen anestesia distal de la zona, ¿ya? Al examen físico, aumento de volumen, evitemos progresión, forma de bulas, necrosis, ya llegamos tarde, o sea, al tener una bula ahí, esto ya está gangrenado y tenemos que debridar y sacar todo. El tratamiento en general es médico-quirúrgico, antibiótico amplio espectro, generalmente y asociado a un debridamiento, resecar todo el tejido desvitalizado, generalmente requiere más de un aseo, múltiples aseos y coberturas, incluso asociado a amputación, y como les dije anteriormente, mientras antes que se realice la cirugía, el pronóstico tiende a ser mejor. Ahora, como último tema, las lesiones neurovasculares, generalmente son daños de estructuras vasculares y nerviosas, como su nombre lo dice, muchas veces son secundarias a fracturas o luxaciones, como conversamos anteriormente, y siempre, retomando nuevamente el punto anterior, hay que comprobar el estado neurovascular pre y post reducción. Acá tenemos la inervación cutánea de la mano, ahí para que la repasen después, y podemos ver la distribución de los nervios asociados a cada zona que se examina. Por eso es súper importante que se pueda hacer un buen examen neurológico, tanto de las extremidades superiores e inferiores y también de la columna, para así descartar si es un tipo de lesión radicular o nerviosa. Así tenemos las etiologías más frecuentes, tienden a ser fracturas de húmero por nervio axilar o de fémur, asociada más que nada de cadera, luxación de codo, rodilla, traumas penetrantes, compresión directa o síndrome compartimental. ¿Qué tenemos como sospecha de lesión vascular? Los signos de certeza se encuentran descritos acá en esta tabla y los signos de probabilidad también. Entonces es importante, mientras tengamos unos signos de certeza, tenemos que realizar una exploración quirúrgica inmediata. En cambio de probabilidad, tenemos que ver quizás si existe algún tipo de estudio asociado como una angioTAC, una arteriografía o la evolución clínica. Siempre estos pacientes con sospecha de lesión neurovascular hay que seguir observando y ver su evolución. Si tenemos la confirmación evidente, si es un sangrado pulsátil masivo, un hematoma o efectivamente signos de isquemia, hay que ir a exploración quirúrgica. Si no tenemos la posibilidad de un estudio adecuado en pacientes con signo de probabilidad, se puede ir controlando potencialmente en el tiempo. Es así que tenemos varios ejemplos de lesiones vasculares, por ejemplo, las fracturas de primera costilla, pueden tener una alteración de la arteria subclavia, luxaciones de hombro, la arteria axilar, muy poco frecuente, pero igual existen, fracturas de pelvis, generalmente con ilíaca externa o la corona mortis o la arteria obturatriz, generalmente es más frecuente, y así sucesivamente. Y lesiones nerviosas, existe principalmente lo clásico, la luxación de hombro, el nervio axilar, la luxación de cadera tiende a ser el nervio ciático, generalmente la luxación de rodilla puede tener lesión de peroneo común, ¿ya? Por acá en la imagen podemos observar una lesión del nervio radial, que se puede observar una mano caída, que es típico de la lesión del nervio radial. Estas patologías van a ser tratadas en sus siguientes módulos de traumatología, como la artritis séptica, la tenosivitis séptica, trauma raquimedular, síndrome de Gauss-de-Quina, fractura pélvica con compromiso hemodinámico, fractura de cuello femoral desplazada en pacientes jóvenes. Entonces, resumiendo, las etiologías más frecuentes respecto a las emergencias traumatológicas son de tiempo dependiente. Mientras antes tomemos tratamiento y hagamos el diagnóstico, es mejor y evitamos las secuelas de los pacientes, por lo cual tiene que ser una resolución inmediata. La luxación tiene que reducirse, el paciente con una buena relajación, tiene que estar tranquilo con una buena analgesia, monitorizado, y es súper importante que tengan esos conceptos antes de realizar cualquier maniobra de reducción. El síndrome compartimental y fascitis necrotizante requieren una alta sospecha clínica para realizar el diagnóstico, por lo cual es súper importante ir viendo la evolución del paciente en el tiempo y reevaluando constantemente si tienen la duda. Si la duda diagnóstica existe una alta sospecha, el diagnóstico está hecho. Más vale realizar una fasciotomía más que no realizar una fasciotomía y que el paciente tenga una secuela importante, una contractura isquémica de Portman o una amputación asociada. Generalmente el tratamiento quirúrgico asociado a un traumatólogo, especialmente a la fractura expuesta, o un cirujano para el síndrome compartimental o fascitis necrotizante. Muchas gracias.